Hola, sí, buenas tardes. Bienvenidos a todos nuestros queridos oyentes y nuestros queridos clientes. Un día más, 5 de septiembre, análisis de mercado lunes y miércoles. Estamos a su disposición. Mi nombre es Moisés, soy analista de cuentas aquí en AvaTrade. Buenas tardes. Vamos a empezar entonces hoy un lunes nuevo cargado con información muy interesante y muy necesaria para conocer cómo saber actuar técnicamente de cara a los movimientos que tiene el mercado. Bien, acuérdense de nuestra advertencia de riesgos. Tenemos que cualquier información sobre mercados de capital y negociación divulgada en este seminario web se proporciona únicamente con fines informativos y no debe interpretarse ni aplicarse como un consejo de inversión. No es ningún consejo de inversión, solamente ni una recomendación ni sugerencia. Recuerden que los CFD son instrumentos complejos y que conllevan un alto riesgo de perder dinero. Análisis de mercado. Para detalles de contacto entren en nuestro canal Twitter o en nuestro canal YouTube, donde podrán ver todos los vídeos hasta ahora en el historial, y el vídeo actual estará en breve, en unos minutos, colgado en la página. Recuerden también que en nuestra agenda, como siempre, el pronóstico semanal de los principales pares, análisis de sentimientos de mercado y fundamentales, niveles y análisis en los principales índices, materias primas, criptodivisas y acciones o stocks. Bien, el mercado de hoy un poco rápidamente para tratar de echar un vistazo, pues fíjense, ahí tenemos que Bitcoin ha perdido de nuevo la zona de los 20.000, el Nasdaq ahí se mantiene en la zona de los 12.000, el euro dólar baja de nuevo por debajo de la paridad de 1, el Nikkei había acumulado también bajadas por debajo de los 28.000 y se había acercado a la zona intermedia entre los 27.500 y 27.600, y el Eurostoxx en la zona de 3.470. El IBEX de nuevo perdía la zona de los 8.000 y se situaba de nuevo en la zona de los 7.800. Y hoy tenemos pues datos importantes. La nueva primera ministra británica. Wall Street está cerrado hoy por ser el día festivo del trabajo, y tenemos también que la crisis energética inunda los mercados. Bien, pasamos entonces ya a la información. Vamos a ir analizando. Bien, la guerra de Ucrania desatada el 24 de febrero, cuando el presidente ruso Vladimir Putin anunció una operación especial en Ucrania, pasará a la historia y que sigue sin resolverse, provocando una grave catástrofe humanitaria y económica en todo el mundo. Pese a las fuertes sanciones contra Rusia, el Kremlin no ceja en su empeño de controlar al menos el este de Ucrania y sigue redoblando su ofensiva sobre Donbass, una de las principales ciudades ahí en Ucrania. Los precios del gas en Europa están presionados al alza por el corte total del suministro. Las medidas adoptadas por Rusia el viernes al cerrar indefinidamente el gasoducto también podrían suponer una nueva presión al alza de los precios del gas natural en Europa y en el Reino Unido, cuando los mercados vuelven a abrirse hoy, después de que la semana pasada se produjeran grandes caídas en los precios del gas natural en el Reino Unido, que cayeron un 39%, y en Europa un 33%. Rusia culpa a la Unión Europea de esta paralización de los envíos de gas por el gasoducto del Nord Stream 1. El gobierno ruso ha asegurado que es la Unión Europea la que debe reparar el gasoducto, y que para que puedan reanudar los envíos de gas natural, si los europeos toman esta decisión totalmente absurda y se niegan a aceptar el mantenimiento de sus sistemas, los sistemas que pertenecen a Gazprom, no es culpa de Gazprom, sino de los políticos que deciden sobre las sanciones, ha afirmado el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, y según recoge la agencia de noticias rusas Interfax. Los expertos dicen que tras este cierre del Nord Stream 1, ahora esperamos incluso que Europa pueda superar esta estación fría. Y bueno, vamos a estar pendientes a ver qué ocurre. Este cruce de acusaciones entre Rusia y la Unión Europea tras el corte del gas en Nord Stream. Bien, llamativo hoy es el rescate de las compañías energéticas en Alemania, Suecia y Finlandia. Es una situación paradójica en la que en algunos casos es compatible al tener ganancias con la necesidad a la vez de ser rescatada.
O sea que estamos hablando aquí de una paradoja. Estas compañías siguen teniendo ganancias y quieren ser rescatadas. Para dar liquidez a sus eléctricas, Suecia ha aprobado una línea de crédito de emergencia de 23.000 millones de dólares. La depreciación del euro, que durante la noche ha llegado a cotizar a 0,9880 contra el dólar, y Arabia Saudí se sigue planteando proponer a la OPEP un mayor recorte en la producción de petróleo para forzar que el precio del barril del Brent se mantenga en los $100. Alemania prepara un nuevo programa de ayudas que, conjunto con las anteriores, ya alcanza los 65.000 millones de euros. Y las bolsas volvieron a caer este viernes tras haber anunciado una buena parte con las ganancias, que lo que permitió que las europeas cerraran con fuertes subidas hoy de madrugada. La bolsa asiática y del Pacífico tenían un comportamiento dispar, desde caídas en China a la situación de apenas cambio en Japón y Australia. Por otro lado, las bolsas americanas están cayendo desde el 15 de agosto, después de haber conseguido recuperarse parcialmente en los 2 meses anteriores. Con esta nueva caída acumulan en el año un 18,2% de pérdida, medida por el S&P 500. En este caso, las bolsas llevan cayendo desde el 15 de agosto un 9%. La caída más importante las están sufriendo las empresas tecnológicas del Nasdaq 100, fundamentalmente, que es el que está recibiendo el varapalo con un 27% en lo que lleva de año. Las caídas de la bolsa también están coincidiendo con una disminución de la liquidez en Estados Unidos, y situación que probablemente se agravará en los próximos meses con la retirada de liquidez que hará la Reserva Federal a razón de 95.000 millones de dólares cada mes. La Reserva Federal drenó este viernes una nueva repo inversa a un día para un plazo de 4 días. Hoy lunes es fiesta y el tipo de interés que estaba pagando ahora la reserva por esos fondos era del 2,3%. Bien, el FMI pide a los 27 que acometan una reforma ambiciosa en su marco fiscal en pro de un control de los gastos, y esta reforma pues va a dar mucho que decir. Vamos a hablar de ella próximamente, pero es algo que vamos a tener bastante en cuenta. El DAX vuelve de nuevo a tener y atacar los mínimos anuales. Las caídas producidas desde entonces son más del 9%, y donde su cotización era de los 13.267, los altos niveles de sobreventa nos invitan a pensar que una nueva vuelta de las compras por estos precios, aunque solo sea para un rebote. Para confirmar el inicio de un rebote, deberíamos esperar, como dice César Nuez, el economista independiente, a la posibilidad de que cierre por encima de los 13.368. Para una mejora técnica de una mayor envergadura, deberíamos esperar un cierre por encima de 14.000, precios en donde confluyen la media de 200. Mucho cuidado con la pérdida del valor de los 12.367 puntos, ya que podríamos volver a ver caídas hasta el nivel de los 11.300. Entonces, atentos a esos niveles. Por otro lado, los precios del crudo están experimentando un fuerte repunte este comienzo de semana, con subidas superiores al 2,5%, y la apuesta en revisión de la OPEP este lunes. El barril del West Texas había repuntado un 2,5% hasta los 89,11, y el Brent se había ido a los 95,65. La notable alza de los precios del oro negro se debe a que la Organización de Países Exportadores de Petróleos y sus afiliados, la OPEP, podría reducir la producción de crudo para impulsar al alza su precio, aunque los suministros siguen siendo escasos. Reuters y Wall Street Journal avisan de que Rusia no apoyaría esta decisión de la organización. Cabe recordar que el pasado mes de agosto, el ministro de Energía de Arabia Saudí, país que lidera la OPEP, se mostró dispuesto a corregir la caída de precios, y Abdulaziz bin Salman afirmó que el mercado de futuros de precio había caído en un círculo vicioso que se autoperpetúa con una liquidez muy escasa y volatilidad extrema. Además de asegurar que la caída de precios se debía a la información infundada en torno a la destrucción de la demanda y de las sanciones. Rusia tampoco es el único dolor de cabeza de la OPEP. También existe la posibilidad de un acuerdo nuclear entre Estados Unidos y Irán que tienta a los saudíes. Y por este lado, la OPEP podría producir fácilmente 30,5 millones de barriles por día si Irán regresa y esos barriles no se acomodan, señala Tamás Berga, analista de PNB, que en este caso
el escenario, mi modelo muestra que el Brent caerá a los $65 por barril en la segunda mitad del 2023, indica este experto. La OPEP no quiere que unos 4 millones de barriles de petróleo iraní lleguen al mercado y hagan bajar los precios. Por lo tanto, podría ser la excusa de un eventual acuerdo para recortar la producción de nuevo. Así y ningún recorte de la producción debería devolver el precio del crudo a los 85. Sin embargo, la OPEP anuncia otra oleada de restricciones de la producción y el precio del barril podría volver a subir a los $100 o más. Así sentencia la OPEP. En cualquier caso, los ministros de Finanzas del Grupo de los 7 han acordado implementar un mecanismo de limitación de precios en las exportaciones de petróleo ruso con el objetivo de reducir la capacidad del Kremlin para financiar la guerra de Ucrania. Por otro lado, tras una sesión de caídas en Wall Street, a estas horas los futuros cotizan con algunas pequeñas subidas. El futuro del Dow Jones avanza, el Nasdaq cotiza plano y por otro lado el S&P se anota algunas décimas. En este caso también tenemos que los futuros de petróleo suben más de un 2,2% a 95 y el West Texas. Y por otro lado el euro cede algo más de medio punto porcentual hasta la zona de 0,98 a 99. El Bitcoin sube algo más de 2 décimos hasta 19.744 y el Ethereum en la zona de 1.564. Si hay una convergencia bajista en Europa, podemos pensar en los 11.450 puntos en el DAX. Hemos hablado incluso, según el otro analista, en la zona de los 11.300, así que estaremos atentos. Todo sigue como en el 2008, salvo el euro y el gas natural. Durante el fin de semana, el Financial Times informó de la alarma que ha hecho sonar al gobierno de Suecia sobre la eventualidad de tener que apoyar financieramente a empresas del sector de energía. El primer ministro de Suecia teme que el recorte de suministro de gas por parte de Rusia someta a su sistema financiero a un profundo estrés. La exigencia de mayores garantías para operar en los mercados tiene que ver con las energéticas que se las percibe. Y añadía que en la Unión Europea empiezan los preparativos por si fuera necesario dar apoyo con liquidez a este tipo de empresas. Por otro lado, grandes ambiciosos y un lenguaje de galimatías terminan en un rescate. Hasta junio, Fortune perdía 7.908 millones de euros. Como ve, estamos entrando ya en la fase en la que antes o después pasa toda crisis económica y toda recesión. La fase de los problemas financieros, que a diferencia del 2008, no son los que están provocando las dificultades, pero que inevitablemente terminan apareciendo. Lo curioso es que aunque esta no es inicialmente una crisis financiera, desde comienzos de año el comportamiento de buena parte de los activos financieros se está pareciendo mucho al que tuvieron en el 2008. En esto, la semana pasada no ha cambiado las cosas. Las bolsas siguen siendo en la senda bajista que les habíamos pronosticado, viendo el gráfico del Dow Jones casi exactamente lo mismo que en el 2008. Y otra tanto puede ser que los metales industriales, las materias primas agrícolas, el petróleo y hasta los metales preciosos. Solo la cotización del euro frente al dólar se desmarca de su senda del 2008 y hace justo lo contrario, depresarse. Tampoco el precio del gas natural hace lo mismo que en el 2008 y está subiendo tal como hizo en otro año omicioso. En el 2000, el que curiosamente también se depreciaba frente al dólar. Y ahí ven cómo van parejos. Tenemos el año actual, que es en rojo, y tenemos el año del 2008. Fíjense en el GPS del 2008 para el Dow Jones. Bien, estos son actualmente la situación de los mercados de forma generalista. Ahí tienen el Dow Jones tratando de subir algo, el Nikkei ahora trata de recuperarse, el Eurostoxx, el DAX siguen bajando, el café sigue bajando, el algodón sigue bajando, pero en general el resto ha empezado un poco a tener algo de subidas, como en el caso del Heating Oil, que se ha ido a la zona de 3.72 después de esas bajadas en los precios. Y como tienen ahí al gas natural que se ha ido de nuevo a tratar de acercarse a la zona de 9 en 8,97. Bien, estos son los índices. Vemos al Russell, al Nasdaq y al S&P, pues ahí
en estos niveles del Russell en 1812, el Nasdaq en la zona de los 12.000 aproximadamente, el S&P en la zona de los 3.925-26 y el Dow Jones en la zona de 37.360 aproximadamente. El DAX sigue bajando por debajo de esos 13.000 y el VIX en la zona de 25.90. El crude oil hoy tratando, como hemos dicho, de recuperarse un poco junto al crude oil Brent y el gas natural ahí en las inmediaciones de 9, la gasolina en las inmediaciones de 2,5, subida importante, y el heating oil que se ha ido a la zona de 3,73 aproximadamente. Palladium es el único que es el que destaca frente a su subida, se ha vuelto a poner otra vez por encima de 2.000 y el oro está en la zona de soporte de 1.725 junto con el silver que de nuevo se ha acercado a la zona de 18. El Cooper en este caso se ha mantenido ahí en esa zona de 3.43. Y en este caso pues vemos todas las monedas a la baja, exceptuando el dólar. Como ya hemos visto en otras ocasiones anteriores, el australiano se mantiene un poco ahí con su nivel. Y lo mismo con el neozelandés. Para echar un vistazo al mercado de acciones, de las principales acciones del mundo, vemos todas en negativos, con esos niveles de Tesla bajando un 2,50%, Amazon, Google un 1,69% y Microsoft un 1,67%. Bien, en el enfoque técnico de corto plazo, el dominio del sentimiento vendedor expone al euro dólar a un probable mayor retroceso en caso de perforar el mínimo del año en 0,9877. En dicho escenario, podríamos irnos a 0,9859 y al mínimo de octubre en 0,9685. Por el lado opuesto, el euro dólar se enfrenta a una resistencia inicial en el máximo semanal de 1.009 del 26 de agosto y anteriormente a 1.0192 del máximo del 17 de agosto. En caso de superar esos niveles, podríamos irnos al máximo del 10 de agosto de 0.368 y 1.0615 del 27 de junio. Por este lado, en la perspectiva de corto plazo, el par mantendría la tónica vendedora, mientras que la línea de resistencia de 6 meses hoy está cercana al 1.0240. Los límites ocasionales intentos alcistas en el horizonte más cercano a la perspectiva del par se mantiene negativa siempre que navegue por debajo de la crítica media móvil de 200, que hoy está en 1.0773. Por otro lado, la moneda única, tenemos también que el índice del dólar está por encima de la barrera de 110, registrando al mismo tiempo nuevos topes de ciclo. En el Reino Unido, Liz Truss será la próxima primera ministra. Liz Truss ganó la carrera por el liderazgo del Partido Conservador y se convertirá en la primera ministra del Reino Unido en reemplazo de Boris Johnson. En su discurso de aceptación, Truss afirmó que se ocupará de las cuestiones a largo plazo sobre el suministro de energía y de la crisis por las altas facturas de energía en los hogares. Gobernaré como una conservadora y expresó además de que tiene la intención de cumplir lo que se prometió a los votantes en 2019. Por otro lado, dijo que entregará un plan audaz para reducir los impuestos y hacer crecer la economía. Y por otro lado, tenemos que la novedad es que las palabras detrás, tras conocerse la victoria, no han tenido impacto en los mercados ni en la libra. Ese es el resultado que esperaba el mercado y en una zona de 1,15 y el euro libra en una zona de 0.80. 0.8620 para la libra dólar en una zona de 1.15. Bien, estaremos pendientes a lo que ocurra.
Bien, en este caso, un poco rápidamente, volviendo a recordar que el australiano contra el dólar se mantiene cerca de mínimos en meses. El sesgo bajista se mantiene intacto debajo de 1,1550 en el caso de libra dólar. Y recuerden nuestra herramienta definitiva de gestión de riesgo, AVA Protect, que es una herramienta revolucionaria de gestión de riesgo con la que ustedes puedan protegerse en todas sus operaciones en divisas y en oro y en plata. Buenas tardes, estamos en contacto este miércoles para conocer un poquito más en profundidad las decisiones de la Unión Europea con respecto a las tasas de interés y la nueva subida que pretenden. Muchas gracias, buen día, un saludo.